Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre la intervención de terceros. ¿Qué es la intervención de terceros? Bueno, dentro de un proceso siempre hay dos partes, el demandado y el demandante, o el demandante y el demandado, el actor y el demandado. Entonces, pero en algunos procesos, por algún motivo en particular, va a ser necesario que intervenga una tercera persona, alguien que no es ni el demandante ni el demandado. Miren, es un tercero que puede tener interés en el asunto, ¿verdad? Que puede llegar a tener un interés en el asunto. Entonces, las tercerías, perdón, la intervención de terceros puede ser de dos clases. Pueden ser las tercerías o puede ser el emplazamiento de terceros. Cuando veamos derecho de obligaciones, ahí vamos a ver aplicación, algunos casos, digamos, que la ley establece en que se pueden aplicar estas tercerías. Vamos a hablar de ellos también ahorita, pero vamos a profundizarlos más en civil, ahí en obligaciones. Artículo 1474. Aquí estamos en las tercerías. Fíjense, pues en las tercerías, la cuestión acá es de que el tercero voluntariamente comparece al proceso, sin que lo citen. ¿Por qué? Porque él tiene algún interés. Entonces él, miren, él comparece al proceso. Puede ser a coadyuvar con alguna de las partes, ¿verdad? Coadyuvar quiere decir a ayudarlo, ¿verdad? Puede ser a apoyar, a ayudar a alguna de las partes, coadyuvante. O puede ser excluyente. Excluyente quiere decir que él llega a decirle a alguna de las partes, mire, usted quítase de aquí porque este derecho me corresponde a mí. Entonces, hay dos clases de tercerías. Miren, las tercerías coadyuvantes y las tercerías excluyentes. Entonces, vamos, más o menos así funcionan las tercerías. 547. Vamos a jugar aquí, jóvenes. Ya todo el día ya cansa un poco. Todo aquel que intervenga en un proceso de conformidad con el artículo 56 de este código debe hacerlo por escrito o verbalmente, según la naturaleza del proceso ante el mismo juez que conoce el asunto principal, y en los términos prevenidos para entablar una demanda. O sea, ya debe llevar todos los requisitos para entablar una demanda, porque va a ser un primer memorial. El artículo 56 lo que establece es lo siguiente. Artículo 56. En un proceso seguido entre dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto. Esta nueva acción se llama tercería y el que la promueve, tercero opositor o coadyuvante. Miren, aquí nos menciona, el opositor es el mismo excluyente, ya se le puede llamar opositor también. Y el otro es el coadyuvante. Entonces, miren las tercerías en el artículo 50. Entonces, cuando un tercero intervenga, ¿cómo lo va a hacer? Tiene que hacerlo por escrito y debe de cumplir todos los requisitos de un primer memorial, si fuera una demanda. Entonces, debe de señalar lugar para recibir notificaciones, todos sus datos de identificación, etcétera, ¿verdad? Todos los requisitos de la demanda. Luego, establece que, bueno, puede hacerlo por escrito o verbalmente, depende del tipo de proceso que sea. Si fuera en un juicio oral, por ejemplo, lo va a hacer oralmente, ¿verdad? Si fuera en un juicio ordinario, lo va a hacer por escrito. ¿Estamos bien? 548. El tercero tiene que tener un interés en el asunto. Por ejemplo, un menor de edad, perdón, un hijo está demandando a un padre por la paternidad. Digamos, no es reconocido. Y el hijo lo está demandando para que lo reconozca. Y de repente aparece la madre. Miren, ¿será que la madre pudiera tener un interés en el asunto? Sí. Puede ser que la madre llegue y diga, sí, miren, mi hijo es hijo de ese señor. O puede ser que ella diga, no, mi hijo no es hijo de él.
¿verdad? O por ejemplo, una persona que ha, ¿cómo se llama? Que es heredero de su mamá, por ejemplo, pero él no estaba en el país y heredaron los primos. Entonces, él tiene derecho a, a reclamar esa herencia. Entonces, supongamos de que los primos vendieron la casa. Entonces, ¿a quién va a demandar el heredero? ¿Al primo o al que tiene la casa? ¿Qué dicen ustedes? Al que tiene la casa en su poder, definitivamente. ¿Verdad? Porque lo que quiere es que le devuelvan la casa. Entonces, tiene que demandar al que tiene la casa, que era de su mamá. Entonces, en ese proceso es necesario que citemos al que le vendió la casa, ¿verdad? Al primo. Y el primo ya decide, miren, si él se hace cargo de la defensa o no. ¿Estamos bien? Entonces, ahí tenemos diferentes formas. 548. No se admitirá la intervención de terceros que no tengan interés propio y cierto en su existencia, aunque se halle su ejercicio pendiente de plazo y condición. El juez resolverá de plano la admisión o el rechazo del tercero si tuviera elementos suficientes para hacerlo con la prueba que... Entonces, miren, el tercero tiene que tener un motivo, ¿verdad? Tiene que tener un motivo, tiene que tener un interés para poder actuar dentro del proceso. Y ese interés establece la ley que tiene que ser un interés propio y cierto, ¿verdad? O sea, que tiene que existir realmente ese interés. ¿Se acuerdan que yo les hablaba primero de un tercero? Que este va a comparecer al proceso a ayudar o a colaborar con alguna de las partes dentro del proceso. Ese es el que tenemos nosotros como tercero coadyuvante en el artículo 449. Por favor, Claudia. Lic es el 549. Ajá. Usted dijo el 449. No, 549, perdón. Esta es la A ver, dislexia, joven. terceros coadyuvantes. El tercero coadyuvante se reputa una misma parte con aquel a quien ayuda, debiendo tomar el proceso en el estado en que se halle. No puede suspender su curso, ni alegar, ni probar que lo estuviere. Prohibido al principal. Entonces, miren, el tercero coadyuvante es el tercero que llega a ayudar a alguna de las partes. Entonces, este se reputa una misma parte de la parte a la que está ayudando. Por ejemplo, en el caso de paternidad y filiación que les decía, comparece la madre y ayudar al hijo. Entonces, ella se reputa una misma parte con el hijo, ¿verdad? Ahora tenemos otros que se llaman terceros excluyentes. El tercero excluyente es el tercero que este tiene, él tiene un derecho de dominio, puede ser, o puede ser un derecho de preferencia al bien que por el que se están peleando otras dos partes. Entonces, por ejemplo, hay dos partes. Una parte A está demandando a una parte B por la casa. Y ahora aparece el tercero y les dice, no, señores, disculpen, aquí el derecho a la casa lo tengo yo, si yo soy el dueño, aquí están mis escrituras. Miren, eso es un tercero excluyente, llega a alegar un derecho propio, ¿verdad? Ustedes no se pueden pelear por un derecho que no les corresponde. Escucha, miren, aquí está mi escritura y este es mi derecho. O puede ser también un derecho de preferencia. ¿De preferencia qué quiere decir? Que tiene un derecho preferente para poder adquirir el bien. ¿Se acuerdan que hemos encontrado varios? Por ejemplo, los copropietarios tienen derecho de preferencia para adquirir la parte de la otra, del otro copropietario. Y eso lo pueden hacer valer ellos. Entonces, aquí podemos hacer valer básicamente cualquier derecho, ¿verdad? De dominio o de preferencia que yo tenga sobre el bien que se están disputando estas cosas. Artículo 550, por favor, Rosy. Lick, ¿será que me puedo, o sea, puedo pasar? Porque fíjese que me duele mucho la cabeza, perdí mis lentes y Ah, pasé bueno, leyendo toda la mañana. no tenga pena.
Ojalá los Ajá, encuentre solo pronto. estoy escuchando hoy. Muy Lo dejé bien. en Guate. Ah, en Guate. Ay, que lo siento. A ver cuando Mm, los viene a traer o se Gracias. los llevan. Gracias. Muy bien. Terceros excluyentes. A los terceros que aleguen un derecho de dominio o de preferencia, una vez resuelta su admisión en el proceso, se les concederá un término de prueba por 10 días, común a todos los que litigan. No se concederá este término si el tercero comparece luego de verificada la vista del proceso o si estuviere pendiente de sentencia, salvo las facultades del juez para mejor fallar. ¿Recuerdan el auto para mejor fallar? Entonces, mire, cuando se trata de un tercero excluyente, alguien que llega a alegar tener un derecho igual o mejor que el de la otra persona, entonces el juez, una vez resuelta su admisión, le va a dar un término de 10 días para que las demás partes se manifiesten al respecto, ¿verdad? A menos de que sea después de la vista, entonces en ese caso no se le va a dar no se le va a dar la oportunidad de los 10 días, ¿verdad? Salvo término para mejor fallar. Las tercerías jóvenes, estas se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Siempre que un tercero vaya a intervenir en el proceso, puede hacerlo en cualquier estado del proceso. Ya vieron, incluso después de la vista, cuando aún esté pendiente la sentencia, se puede interponer la tercería. Las tercerías de la clase que sean, planteadas en proceso que no sean de ejecución, se resolverán juntamente con el asunto principal, en sentencia. Las que se pronunciarán sobre la procedencia o improcedencia de la tercería, debiendo el juez hacer las declaraciones que corresponden. Entonces, si se trata de procesos que no sean procesos de ejecución, las tercerías se van a resolver en sentencia junto con el asunto principal. Ahora, ¿qué pasa si son procesos de ejecución? Para resolver las tercerías interpuestas en procesos de ejecución, se observarán estas reglas. Si la tercería fuere coadyuvante, se resolverá juntamente con lo principal. Si la tercería fuera excluyente de dominio, se resolverá por el procedimiento de los incidentes. Y si la tercería fuera excluyente de preferencia, se tramitará como incidente, pero este se resolverá antes del remate o del pago en su caso. En las tercerías de dominio, mientras no esté resuelto el incidente respectivo, no podrá ordenarse el remate de bienes, suspendiéndose los procedimientos desde entonces hasta que se decida la tercería. Ya vieron, aquí lo que sucede es que le están rematando un bien a una persona, pero resulta que esa persona no es el verdadero propietario del bien. Entonces aquí acude el tercero a, a establecer, miren, su tercería excluyente de dominio. ¿Verdad? Miren, yo soy el verdadero. Entonces, en este caso, en este tipo de preferencias, se tiene que resolver en incidente, porque ya vieron que la coadyuvante se resuelve en sentencia, pero esta se resuelve como incidente y hasta que no se resuelve ese incidente no se puede establecer nada sobre la venta del bien en remate en publicación. Si la tercería fuera de preferencia, mientras no se dicte resolución que gradúa los créditos, no podrá ordenarse el pago, el cual se hará al acreedor que tenga mejor derecho. Entre tanto, se decide la tercería. Se dispondrá del precio de la venta en la tesorería de fondos de justicia. Los que intervengan como terceros alegando un derecho de preferencia pueden instar el curso de la ejecución mientras conserven interés en la misma. Luego tenemos el caso del emplazamiento de terceros. En el emplazamiento de terceros lo que sucede es que acá no es que comparezca el tercero voluntariamente, sino que acá por algún motivo nosotros consideramos, alguna de las partes considera, de que hay un tercero que tiene interés en el asunto. Entonces mandamos a citar el tercero, por eso se llama emplazamiento de tercero. ¿Bien? Le pedimos al juez que emplace a una persona. Por ejemplo, yo le compré una casa a Claudio. ¿Estamos bien?
Y ahora yo estoy disfrutando de mi casa cuando de repente que ahora aparece Silvia y me demanda, argumentando que la casa le pertenece a ella. Entonces, miren, aquí entra un saneamiento que se llama saneamiento por evicción. Evicción es desposeer judicialmente. Desposeer judicialmente. Tengo unos Hablo- lapiceros ahí, me gustan. Entonces, evicción es desposeer judicialmente. El hecho de que a mí me quiten el bien por orden judicial, eso es la evicción. Entonces, miren, Silvia me demanda a mí para quitarme el bien, porque argumenta que el bien es de ella. Pero a mí me lo vendió Claudia, yo tengo mi escritura. Entonces, ¿qué creen que tendríamos que hacer acá? ¿Verdad? Citar a Claudia, definitivamente. ¿Verdad? Citar a Claudia. ¿Por qué? Porque ella me vendió el bien. ¿Verdad? Ella es la persona que tiene que esclarecer esta situación. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver primero, ¿verdad? Si está involucrado el tercero, y si está involucrado, entonces podemos pedir que lo llame. ¿Verdad? Silvia me demanda a mí. Y entonces yo le digo, señor juez, está bien, yo tengo la casa, pero esa casa me la vendió Silvia, me dijo que era de ella. Entonces, por lo tanto, le solicito que cite a Claudia para que Claudia venga con, ¿verdad? Entonces el juez va a citar a Claudia, ¿verdad? Para que ella manifieste cuál es el interés que tiene dentro del proceso. Pudiera ser que Claudia se allane, ¿verdad? Y diga, no, mira, realmente Silvia tiene razón, ella es la verdadera dueña de la casa. Entonces, en ese caso, me va a tener que devolver a mí mi dinero por saneamiento. O puede ser que ella decida pelear, ¿no? La casa es mía y yo voy a defenderla. Entonces, aquí ella pasaría a ser la demandada y ella debería de entrar en el pleito, digamos, en el litigio con Silvia. Si Claudia gana, yo me quedo con la casa. Pero si gana Silvia, a mí me van a quitar la casa. Y entonces es cuando Claudia me tiene que hacer también el saneamiento por evicción, o sea, me tiene que devolver el dinero que me pagaron. El saneamiento por evicción lo vamos a ver en civil más adelante, ¿verdad? En derecho de obligaciones, pero solo lo estoy adelantando para que ustedes se den una idea de cómo se puede realizar la situación de este tercero. Entonces acá, ¿verdad? Hay un tercero que tiene interés en el asunto, ¿verdad? Que nosotros consideramos que tiene algún tipo de interés en el asunto y entonces lo mandamos así. Esto va a ser de conformidad con el artículo 57. ¿Se recuerdan ustedes que hace un rato leímos el 56 con la tercería? Ahora miren el 57. Al demandar o al contestar la demanda, cada una de las partes puede llamar al proceso a un tercero, respecto de cuál considere común la causa o de quien pretenda una garantía. Entonces, miren, se puede citar a un tercero que nosotros consideremos que tiene algún tipo de interés en el asunto. Ahora el 553, por favor, sí. Artículo 553, llamamiento de terceros. Cuando proceda la intervención de terceros de conformidad con el artículo 57, se oirá por 24 horas al emplazado. Si hubiere controversia acerca de si éste debe o no salir del proceso, se tramitará y resolverá como incidente, sin que se interrumpa el curso del proceso principal. Entonces, miren, se va a oír por 24 horas al tercero y se va a decidir en incidente si este debe formar parte o no del proceso. Digamos, Si el emplazado se apersonare en el proceso, será tenido como coadyuvante de la parte con quien esté vinculado el interés que él tenga. Si asume la responsabilidad del proceso, se le tendrá como parte principal. era lo que les decía, ¿verdad? Él puede venir y decir, bueno, yo voy a tomar la responsabilidad del proceso y yo lo voy a defender. Entonces ahora ya no sería yo el demandado, sino que pasaría a ser Claudia, ¿verdad? La demandada. Ella sería la parte principal. O también puede él allanarse, ¿verdad? Se puede allanar el proceso. 554.
Aunque el emplazado no hubiera contestado en el término de la audiencia, podrá intervenir en el proceso en cualquier estado que guarde, antes que la sentencia sea ejecutoriada, sin que por ello se interrumpa el curso del proceso. El emplazado tiene derecho a pedir que se emplace a otros coobligados si los hubiera. O sea, si hubieran otros terceros, aparte de él que están involucrados, también él podría pedir que se citen a esos otros terceros. Si lo hubiere, siempre que lo haga dentro del término de la audiencia que se le hubiere concedido, o sea, la de 24 horas. Aplicándose en este caso lo dispuesto en el artículo anterior. Entonces, miren, ahí tenemos básicamente los inventarios, perdón, los emplazamientos de terceros. Entonces es cuando un tercero o cuando alguna de las partes más bien considera que que algún tercero tiene un interés en el asunto del proceso, entonces se le puede mandar a citar, ¿verdad? Y este pues él se va a manifestar ante el tribunal y este puede defender o no puede defender el proceso, ¿verdad? Si en caso lo defiende, va a formar parte principal. O sea, va a ser el demanda. ¿Alguna duda? Inventarios, avalúos, consignación y costos. ¿A qué se refiere esto? Inventarios, pues básicamente el inventario es cuando nosotros hacemos el detalle de los bienes, derechos y obligaciones de una persona, ¿verdad? Hacemos un detalle de dichos bienes, derechos y obligaciones. Los avalúos es cuando nosotros les fijamos un valor, y este valor, pues vamos a ver que lo normal es que lo haga un evaluador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Las consignaciones se refieren a los pagos por consignación, cuando yo no puedo pagarle directamente al acreedor porque éste no me quiere recibir el pago, o porque no lo encuentro, o porque se murió, o porque fue declarado incapaz, está ausente, qué sé yo, por cualquier motivo yo no le puedo eh, otorgar el pago directamente al acreedor. Entonces lo que debo hacerlo es consignarlo, ¿verdad? Ante un juez competente. Y las costas, pues vamos a ver que las costas se refieren a las costas procesales, a los gastos del juicio que tiene que pagar el que pierde el proceso al que gana, ¿verdad? Entonces, inventarios. Los inventarios, hay algunos casos en que estamos obligados a realizar inventario de conformidad con la ley. Por ejemplo, si yo voy a administrar los bienes de un menor, incapaz o ausente, entonces yo recibo los bienes del inventario. Si estamos haciendo, por ejemplo, un proceso sucesorio, entonces ahí la ley establece que se tienen que hacer un inventario y avalúo de los bienes actuales, ¿verdad? Y así vamos a encontrar una serie de casos en que la ley establece, ¿verdad? Los tutores o tutores, por ejemplo, ¿va? Para entrar a la tutela, el guardador de bienes en la ausencia, ¿verdad? Todos estos reciben los bienes como inventario, están obligados por la ley a hacer un inventario. Entonces, hay una serie de casos en que se tiene que hacer inventario. También se pueden hacer inventarios de forma voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues las partes determinan hacer un voluntario. Por ejemplo, mi cliente compró un taller una vez. ¿Qué es comprar el taller? Compró la patente de comercio del taller con la marca, compró la empresa de mercantil, digamos, pero además compró la maquinaria que había en un local. El local físicamente no lo compró, sino que él se comprometió a seguirlo alquilando, ¿verdad? Pero entonces, en la compraventa del taller, nosotros tuvimos que hacer además un inventario de todos los bienes, ¿verdad? Derechos y obligaciones que habían dicho bien. Entonces tuvimos que detallar punto por punto cada uno de los aparatos que había, ¿verdad? Los aparatos sirven para cambiar llantas, para cambiar aceite, para elevar los carros, etcétera. Tuvimos que detallarlos en un inventario. Miren, eso no estábamos obligados de conformidad con la ley, pero a mis clientes les convenía hacer el inventario para poder determinar exactamente qué era lo que estaban comprando y el valor y el estado en que eso se encontraba. Entonces,
Como le digo, van a haber algunos casos en que vamos a estar obligados de conformidad con la ley a hacerlo, o van a haber algunos casos en que las partes voluntariamente pueden hacer el inventario. Pero básicamente, ¿qué es el inventario? Es un detalle de cada uno de los bienes, derechos y obligaciones que tiene la persona. 555. Miren, en general, todo el que administra bienes ajenos tiene derecho a hacer inventario. El que administra bienes ajenos o recibe como propios algunos que pueden estar afectos a responsabilidad, tiene obligación de hacer inventario de ellos, conforme lo dispuesto en este código y en el civil. Nadie puede eximir a otro de la obligación de practicar inventario en los casos que la ley lo prescribe. O sea que si la ley establece que tenemos que hacer inventario, hay que hacer inventario. ¿Ah? Ninguna parte me puede venir a mí y dispensar de la obligación de realizar inventario. ¿Cómo vamos a realizar el inventario? Pues lo normal es que el inventario se realice en acta notarial. ¿Verdad? Entonces en los inventarios tiene que tener la intervención necesariamente un notario. Miren. Artículo 556, por favor, Zuli. Artículo 556. Inventario. Todo inventario debe hacerse constar en acta notarial y deberá contener la relación ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de una persona física o entidad jurídica, enumerados con el objeto de fijar su estado y su valor en un momento determinado. El inventario judicial se practicará de orden de juez competente, con citación del cual ha de administrar los bienes y de los interesados en ellos. Cuando los bienes no lleguen a 1,000 quetzales, bastará un detalle de bienes autorizados por el ejecutor del tribunal. El inventario extrajudicial se practicará siempre que en los bienes no tenga interés el Estado, ni menores incapaces o ausentes que carezcan de representante legal. Entonces, miren, pues, el inventario extrajudicial, o sea, el extrajudicial quiere decir el que no hagamos ante juez. ¿Cómo lo debemos hacer? Ante notario. ¿Verdad? Debe ser por medio de acta notarial. Y debe contener una relación ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de una persona física o entidad jurídica, o sea, de una sociedad podría ser. Enumerados con el objeto de fijar su estado y valor en un momento determinado. Miren, queremos hacer un detalle de todos los bienes, derechos y obligaciones para determinar su valor y su estado, básicamente. El inventario también puede ser judicial. ¿Cuándo es judicial? Pues cuando lo hacemos ante juez, ¿verdad? Lo hacemos por orden de juez. ¿Y por qué motivo lo vamos a hacer por orden de juez? Bien, la ley establece que el inventario extrajudicial se practicará siempre que en los bienes no tengan interés. ¿Qué quiere decir? Que si tienen interés estos que vamos a ver, tenemos que hacerlo judicial. Interés del Estado, miren, si hay interés del Estado, tiene que ser judicial el inventario. De menores, incapaces o ausentes, tiene que ser judicial el inventario. O si es por, bueno, si estos menores, incapaces o ausentes carecen de representante legal. Entonces, en esos tres casos, miren, Estado, menores, incapaces o ausentes, siempre el inventario va a ser inventario judicial. ¿Estamos bien? En el artículo 563 hay algo bien especial. El inventario, la regla general es que el inventario, como es en acta notarial, se hacen en hojas de papel bond. Entonces se podría protocolizar el inventario, pero digamos, si el inventario no está relacionado con ninguna escritura o algo, pues no lo vamos a protocolizar. Pero sí tenemos la obligación de quedarnos con una copia del inventario en los atestados del protocolo.
y esa copia la podemos certificar. O sea que, por ejemplo, si perdieran el inventario original, nosotros en base a la copia que tenemos en los atestados, podemos certificar ese inventario. Miren, artículo 563. El notario agregará a los comprobantes de su protocolo una copia al carbón del acta de inventario debidamente firmada, en la misma clase de papel sellado usada en el original, o bien fotocopia con timbres por igual valor. De este documento podrá compulsar certificación en caso de extraviarse el origen. Miren, esto es importante. Cuando les toque hacer inventario, siempre recuerden que tienen que guardar una copia de ese inventario firmada en original, o puede ser también una fotocopia y en la cual tiene que tener adheridos los timbres, los mismos timbres que hubiera pagado el acta original, ¿verdad? Del inventario judicial compulsará certificación el tribunal correspondiente, incluyendo el auto de aprobación, pero en todo caso se respetará en todas sus partes la forma que hubiera dado el notario, aunque se hayan dejado espacios y no se haya escrito a renglón seguido. Ah, aquí hay alguna clave, miren. El inventario judicial también lo realiza el notario. También se hace en acta notarial. Miren, aquí está. Pero en todo caso, se respetará en todas sus partes la forma que le hubiera dado el notario. Y estamos hablando del judicial. Entonces, el judicial también lo hace un notario. Lo que pasa es que lo hace por orden de juez, ¿verdad? No lo hace a requerimiento de las partes, sino que lo hace por orden judicial. ¿Estamos bien? Luego viene el avalúo. Juntamente con el inventario de los bienes, se debe realizar el avalúo respectivo de cada uno de los bienes. ¿Por qué? Porque la idea es de que en el inventario nosotros vamos a poner el detalle de los bienes, pero también vamos a poner cuál es su valor. Entonces, para efecto de tener un valor real, nosotros debemos de tener debidamente evaluados los bienes, ¿verdad? Entonces se tiene que realizar un avalúo, necesariamente. 564. Todos los bienes que figuren en un inventario deberán valuarse, fijando precio a cada uno, haciéndose respecto de ellos las explicaciones necesarias para conocer su verdadero valor. El avalúo se hará preferentemente por expertos que nombrarán los interesados en forma legal. Si no se pusieren de acuerdo, el juez confirmará el nombramiento hecho por los que representen mayor interés. Y no siendo esto posible, nombrará uno de su propia elección. No será necesaria la intervención de expertos cuando los herederos y legatarios o sus representantes convengan unánimemente el precio de los bienes. Mira, si nosotros convenimos en el precio de los bienes, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? No hay necesidad de hacer un aval. Lo podemos hacer antes del inventario o juntamente con el inventario. Yo prefiero hacer los avalúos antes, ¿verdad? Y a esto ya solo voy detallando en el inventario todos los bienes. Pero se pueden hacer en el momento del inventario. 566. Si el avalúo se hubiera practicado con separación del inventario, para aprobarlo o improbarlo se tramitará como está previsto para el inventario. Ejecutarías que sean las resoluciones sobre inclusión o exclusión de bienes en el inventario, se procederá a justipreciar en la forma prevenida los que manden agregar de nuevo o que declare que se deben continuar inventariados. Básicamente ese es el inventario, ¿verdad? Lo más importante es que debemos hacerlo en acta notarial. Puede ser extrajudicial o puede ser también ordenado por juez competente. Debemos justipreciar los bienes y debemos detallarlos asignándoles un valor, ¿verdad? A cada uno de los bienes, derechos y obligaciones de el demandante. Consignación.
La consignación, esto tiene que ver con el pago. Yo aquí a la parte de consignación le tengo pago por consignación. ¿Se acuerdan? El pago es el cumplimiento de una obligación en el tiempo, modo, forma y lugar convenido en el contrato. Yo me comprometo a que yo le voy a pagar a Zuli dentro de 10 meses 10,000 quetzales que ella me prestó, más 1,000 quetzales de interés. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Lo correcto, digamos, es que cuando pasen esos 10 meses, yo voy a llegar con Zuli y le voy a decir, Zuli, aquí están sus 10,000 quetzales y aquí están sus 1,000 quetzales de intereses. Muchas gracias. ¿Eh? Se cumple con la obligación en la forma convenida. Eso es lo normal. Y eso es lo que normalmente pasa con los contratos, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué pasa con los contratos? Se resuelven normalmente, ¿verdad? Terminan los contratos. La gran mayoría de contratos no hay conflicto, ¿verdad? Lo que pasa es de que hay ciertos contratos en los que puede haber. Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? Lo que sucede acá es de que el deudor quiere pagar, pero no puede hacer. ¿Por qué no puede? Porque puede ser que no le quieran recibir el pago. Miren, yo le debo dinero a Zuli y yo le quiero pagar a Zuli y Zuli no me lo recibe. O se me esconde, se niega, se fue de viaje para no recibirme el dinero. No está. Cualquier motivo. Miren, no le encuentro, ¿verdad? Está ausente. O falleció el acreedor o quedó incapacitado el acreedor. Qué sé yo, miren, por cualquier motivo. Pero muchas veces las personas tienen la idea de que, mira, si no encuentro al acreedor, entonces no tengo que pagar. Pero no es así. Vamos, a mi cliente le pasó. Mi cliente viene y compra un bus. Entonces, cuando él compra el bus, él queda con un crédito en Bancafé, ¿verdad? ¿Por qué le compró el crédito a un señor que era pastor y el pastor pues todavía tenía un crédito con el banco? Entonces mi primo le compra como el derecho, digamos, ¿verdad? Entonces aquí él le pasa la camioneta a su nombre, obviamente eso lo tiene que aprobar el banco y mi primo se queda pagando la. Entonces fíjense, pues, él tenía una deuda con Bancafé. ¿Ustedes se recuerdan qué pasó con Bancafé? Bancafé quebró, lo liquidaron, ¿verdad? Tuvieron unos problemas financieros fuertes y bueno, al final de cuentas, pues terminó en que liquidaron el banco. Entonces viene mi cliente y me dice, mira, ¿qué hago? Porque yo le quiero pagar al banco, pero el banco ya quebró. Entonces le digo, mira, averiguate quién tiene los créditos del banco. Le dije, Ban Rural y no me acuerdo cuál era el otro banco que tenía los créditos en ese momento. Creo que era el Banco Reformador, creo que era en ese tiempo. Es otro banco que ya no existe, pero ese lo absorbieron. Entonces la cosa es de que viene aquel y se va a buscar y no encuentra por ningún lugar el crédito. Nadie lo tenía. Entonces no lo pagó. Ya no me vino a consultar de regreso, ¿verdad? Entonces a los meses me llama, los meses le estoy hablando un año, me llamó y me dice, mira vos, fíjate que me están llamando de un bufete de abogados para cobrarme. ¿Y no pagaste? Pues le digo, no, no pagué, mijo, porque no encontré el crédito en ningún banco. Me hubieras avisado, le digo, porque si me hubiera avisado, hubiéramos hecho un pago por consignación. Miren, ya no existe la persona a la que le tenemos que pagar, pero aún tenemos que pagar el crédito si la obligación existe. Entonces, va a haber alguien que está ejecutando esos créditos. El abogado que llamó a mi primo, y mi cliente era mi primo, era un abogado de Corfina, que es básicamente la ejecutora del Estado. Entonces, al final, pues lo logramos arreglar nosotros mediante un acuerdo de pago con ellos y no hubo ningún problema. Pero, ¿qué es lo que debió haber hecho mi cliente? Él, al no encontrar al acreedor, al no haberse el acreedor, él debió haber consignado el pago ante un juez competente. Llegar con el juez y decirle, mira, señor juez, yo tengo un crédito con Bancafé, pero Bancafé quebró y yo no lo encuentro. Yo quiero pagar porque no quiero entrar en mora. Porque esa es la cuestión, ¿va? Lo que quiere evitar aquel es incurrir en mora. Entonces, el juez analiza la circunstancia, analiza los documentos, verifica que ya esté vencida la obligación, ¿verdad? Que sea obligación de plazo vencido, porque si aún no está vencida no la podemos consignar, ¿verdad? Tiene que estar ya vencida. Entonces, el juez autoriza la consignación, nos asigna un número de cuenta y ahí depositamos el dinero. Y esa consignación tiene efectos de pago.
¿verdad? Tiene efectos de pago. Entonces, por ejemplo, si ahora aparece el acreedor y me demanda, entonces yo le puedo interponer una excepción de pago por consignación, porque no tenemos obligación de notificarle a él que estamos haciendo la consignación. Entonces, simple y sencillamente el juez lo acepta y yo ya me libero de la obligación. Si él me demanda, entonces yo ya le puedo interponer una excepción de eh, de pago por consignación, ¿verdad? Porque yo ya pagué la obligación, yo ya me liberé. Entonces, si se dan cuenta, la idea de la consignación es de que el deudor se libere de su obligación. Él quiere pagar, pero no puede pagar, entonces él tiene esa obligación todavía y él se quiere liberar. ¿Cómo se libera? Mediante el pago por consignación. Va y lo consigna ante un juez competente. ¿Estamos bien? La consignación la vamos a tramitar por la vía de los incidentes, en forma de incidente. Miren 568. Cuando procede el pago por consignación según la ley, el juez mandará a extender recibo de la cosa consignada y ordenará inmediatamente su depósito en la Tesorería de Fondos de Justicia o de Banco de Guatemala, sus sucursales o agencias según el caso. Ahí anótenle por favor ver 1409. Ver artículo 1409 del Código Civil, no de este, el Código Civil. La petición se tramitará en forma de incidente. Miren, la petición se solicitará en forma de incidente. 569. Para que la consignación sea aprobada y surta sus efectos, es necesario que concurran todos los requisitos para que el pago sea válido, en cuanto a las personas, objeto, lugar, modo y tiempo. Ahí anótenle, por favor, ver 1407. Si se declara bien hecho el pago, se ordenará en el mismo auto la cancelación de las garantías y gravámenes, librándose los despachos que fueran necesarios a los correspondientes registros. En caso contrario, se mandará devolver al deudor la cosa depositada. Entonces, lo que sucede acá es de que no solo es liberarme de la obligación, puede ser que haya otorgado algún tipo de garantía, que haya dado un bien en depósito, que haya dado una hipoteca, por ejemplo. Entonces, al realizar el pago por consignación, al mismo momento que el juez autorice el pago, que se declare válido el pago, el juez va a ordenar también que se levanten todas las garantías o todos los gravámenes que se hayan impuesto por motivo de dicha situación. Gastos y costas. Si el acreedor impugnare la consignación y fuere vencido en la oposición que hiciere, los gastos del depósito y las costas judiciales serán a su cargo. Serán a cargo del deudor si retirase el depósito y la consignación se declara improcedente. Si la cosa se halla en otro lugar que aquel que debe ser entregada, corresponde al deudor transportarla por su cuenta. Ausencia del deudor. Si el acreedor se hallare fuera del lugar en que debe hacerse el pago y no tuviera legítimo representante, se recibirá información de estos extremos y con citación del defensor que se nombre, aprobará el juez la consignación si procediere reservándose la entrega de la cosa por cuanto sea persona el acreedor o su representante. O sea, aquí lo que está diciendo es que lo va a declarar ausente. Miren, si él está ausente y no está representado por ninguna persona, entonces lo va a declarar ausente y le va a nombrar un defensor judicial. ¿Se acuerdan que eso es lo que se hace cuando una persona está ausente? Se le declara ausente y se le nombra a un defensor judicial, ¿verdad? Para que lo defienda o para que haga valer alguna demanda en nombre del ausente. Costas. Las costas procesales, jóvenes, básicamente son los gastos del proceso. La persona que es vencida dentro de un juicio puede ser, si la otra parte lo solicita, puede ser condenada a costas, ¿verdad?
Aquí en civil, si lo pido, me van a otorgar las costas. Si yo no pido las costas, no me las van a otorgar. ¿Verdad? Entonces, hay que pedirlo. Entonces, si la otra parte pide las costas, entonces la parte vencida puede ser condenada a pagar las costas procesales. ¿Y qué son las costas procesales? Pues básicamente son los gastos del juicio. Esto se va a hacer según arancel. Si ustedes buscan al final de su código procesal civil, ahí van a encontrar el arancel de abogados. Entonces, el arancel establece, por ejemplo, una demanda establece que se debe cobrar de tanto a tanto. Una contestación de la demanda de tanto a tanto. Un memorial de prueba de tanto a tanto. Entonces, ahí nos va estableciendo las actuaciones judiciales. Por ejemplo, asistir a una audiencia cuesta de tanto a tanto. Entonces, al final de cuentas, cuando termina el proceso y nosotros ganamos, lo que tenemos que hacer es iniciar un incidente de liquidación de costas. ¿Verdad? Si nosotros ganamos y condenaron a la otra parte en costas, entonces tenemos que iniciar un incidente de liquidación de costas. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Venimos y agarramos nosotros el expediente, entonces, y es importante tener bien ordenadito el expediente, y ustedes van a establecer cuál fue todas y cada una de las actuaciones que como abogado hicieron en el proceso. Que hicieron un memorial para contestar un previo, que un memorial para cambiar un testigo, que fueron a una audiencia para declaración de testigo, que fueron a una audiencia. Miren todo lo que hicieron dentro del proceso. Y todo eso lo empiezan a detallar. Y le asignan un valor en base al arancel. No se pueden salir del arancel. Entonces ustedes le van asignando por la demanda, quetzales, por tal, tanto, por tal, tanto, por una audiencia, tanto. Y al final lo suman todo. Y ustedes le presentan ese detalle, esa liquidación de costas al juez. Y el juez la va a verificar, como el juez también tiene el expediente. Entonces el juez va a verificar. Vamos a ver, aquí dice que presentó una demanda, sí, aquí está la demanda. Aquí dice que él presentó tal memorial, aquí está. Él dice que viene una audiencia, aquí está, y todo consta en el expediente. Entonces, si el inventario que presentamos, la liquidación, se ajusta al arancel, ¿verdad? No solo, o sea, tienen que estar todos los documentos que argumentamos que están dentro del expediente, sino que también tiene que coincidir el precio con los precios del arancel. Entonces el juez lo va a aprobar. Y la otra parte está obligado a pagarme, y si no me lo paga, pues es título ejecutivo. Lo puedo ejecutar, le puedo pagar bienes, etcétera, ¿verdad? Por dichas costas. Entonces, básicamente así funcionan las costas. El que pierde el proceso puede ser condenado a pagar las costas. ¿Y qué son las costas? Pues básicamente, como les digo, es un detalle de todas las actuaciones que hizo el abogado y el valor de cada una de ellas. Y eso es lo que tiene que pagar el que perdió el proceso. 572. Cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionaren por los actos que lleven a cabo o por los que pida, debiendo anticiparlos cuando sí lo establezca la ley. En caso de condenación de costas, la parte condenada indemnizará a la otra en todos los gastos necesarios que hubiere hecho. Entonces, la regla aquí, lo que nos está diciendo la ley es que en principio cada parte es responsable de pagar sus costas. O sea, cada parte le tiene que pagar a su abogado. Eso sí, el que gane puede pedir que condenen a la otra parte en costas y que aquella le pague lo que él le pagó a su abogado, básicamente. Condena a las costas, 573. El juez, en la sentencia que termina el proceso, que ante él se tramita, debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. No obstante, lo dicho en el artículo que antecede, el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas total o parcialmente cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o contrademanda, o admita defensas de improcedencias invocadas por el vencido, y cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento. Podrá eximirlo también del pago de aquellas costas en que se hubiere causado
en diligencias que el juez califique de ociosas o innecesarias. ¿Verdad? Entonces, el juez puede, ¿verdad? Puede estudiar el caso en particular y puede eximir total o parcialmente de las costas también por los casos que vimos a continuación. Entonces, eso lo podríamos argumentar también nosotros, señor juez. Mira, lo que pasa es que aquí hay varios recursos que son notoriamente dilatorios y que notoriamente la parte solo los hizo para retrasar el proceso. Entonces puede ser que el juez diga, bueno, está bien, estos no los vamos a pagar, ¿verdad? Depende de cada juez. Ahí sí que él tendrá que hacer la investigación. ¿Cuándo se estima que no hay buena fe? No podrá estimarse que hay buena fe cuando el proceso se sigue en rebeldía del demandado, cuando haya habido necesidad de promover ejecución contra el deudor para la satisfacción del crédito, si el vencido hubiere negado pretensiones evidentes de la demanda o de la contrademanda, que el proceso indique que debió aceptarlas al contestar aquellas, si la parte hubiera deducido documentos falsos o testigos falsos o sobornados, y si no se rindiere ninguna prueba para justificar la demanda o las excepciones interpuestas. Mire, en todos esos casos se va a presumir que existe evidente mala fe. ¿Estamos bien? Modos excepcionales de terminar el proceso. Lo normal, jóvenes, es de que el proceso termine mediante una sentencia. O sea, la forma normal de terminar el proceso, digamos, es una sentencia, ¿verdad? O hay algunos autos que le ponen fin al proceso. También, ¿verdad? Que son como un auto que tiene efecto de sentencia, ¿verdad? Pero la idea es de que, en general, cuando termina un proceso, esperamos de que termine mediante una sentencia. Pero hay otras formas o hay otros modos de terminar el proceso. Y estos modos, pues, no son lo normal, ¿verdad? Por eso es que se llaman modos excepcionales de terminar el proceso. Entonces, estos modos excepcionales de terminación del proceso se refiere a otras formas que la ley tiene para poder terminar los procesos civiles. La primera de esta forma es el desistimiento. El desistimiento básicamente se da cuando una de las partes, o más bien dicho, la parte actora, decide no continuar con el proceso, desiste de la tramitación, ¿eh? Decide abandonar el proceso, quieren verlo así. Entonces, este desistimiento, vamos a ver de que puede ser total o puede ser parcial, y aquí no se me vayan a confundir. Entonces, básicamente el desistimiento se da cuando la parte que interpuso la acción solicita que se termine el proceso y que se deje sin efecto de dicho proceso, lo abandona, ¿eh? Por eso se llama desistimiento. Pero él lo tiene que manifestar expresamente ante el juez. Yo les decía hace un momento de que puede ser total o puede ser parcial. Y fíjense, pues con esto, ojo, ¿ok? Yo he visto muchos abogados que se van con la finta. El desistimiento total es cuando yo desisto del proceso principal. Les voy a poner un ejemplo. Yo demando a Rocío. Ya presentada la demanda, ya iniciado el proceso, Rocío me paga. Me dice, mira, disculpe, es que yo no le había pagado porque estaba enferma o porque tuve algún problema, qué sé yo. Pero mira, aquí está y me paga. Entonces, miren, al pagarme ella ya no hay materia para el juicio. Entonces, está bien, yo le acepto el pago. Porque hoy día le podría decir, vaya a pagarme en los juzgados, porque me va a tener que pagar intereses. Pero supongamos de que yo le doy en ese momento, ok, yo le acepto el pago. Le acepto el pago y le doy su merced. Entonces ahora yo desisto del proceso, miren, desisto de la demanda que yo entablé en contra de ella. Ese es un desistimiento total. Es cuando yo desisto del proceso principal. Entonces, algunos podrán pensar de que el desistimiento parcial es cuando yo desisto parcialmente del proceso. Por ejemplo,
Yo estaba demandando a Rocío para que ella me pagara 100,000 quetzales y para que ella me entregara una casa. Miren, dos pretensiones, que me pague 100,000 quetzales y que me entregue una casa. Y ahora yo vengo y yo desisto de que ella me entregue la casa y sigo la demanda por lo demás. Eso no es un desistimiento parcial. Eso no es un desistimiento parcial. Se los aclaro y soy enfático porque, como les digo, he visto yo memoriales de abogados presentados al juez donde le están solicitando un desistimiento parcial y lo que están haciendo es que están desistiendo de parte de la pretensión. Eso no es así. El desistimiento parcial, ¿qué es? ¿Qué es lo que es un desistimiento parcial, jóvenes? Es cuando uno desiste de un recurso. Por ejemplo, dentro de un proceso yo planteo un recurso de nulidad. Y ahora decido yo ya no seguir con ese recurso, entonces yo desisto. Miren, ese es un desistimiento parcial. Es cuando yo estoy desistiendo solo de un recurso o de algún incidente que yo inicié, ¿verdad? Pero no es que parcial quiere decir que yo esté desistiendo parcialmente de la obligación principal. Equivocación. Miren. 581. El desistimiento puede ser total o parcial. Y luego nos explica, miren, el desistimiento total es el de el proceso o de un recurso que afecte la esencia del asunto. Por ejemplo, el recurso de apelación. El recurso de apelación o el recurso de casación, miren, esos afectan la esencia del asunto. Entonces, en ese caso sería total. Y el parcial solamente de un recurso, incidente o excepción sobre puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta. Miren, si nosotros desistimos de un medio de prueba que propusimos, eso también es desistimiento parcial. Entonces, ¿cuándo es total? Cuando se desiste del proceso principal o de un recurso que afecte el asunto principal, la esencia del proceso. ¿Y cuándo es parcial? Cuando yo desisto de un recurso, una excepción o un incidente que no afecta el fondo del asunto, ¿verdad? Que no afecta el fondo del asunto, que no le ponen fin al proceso. Entonces, en ese caso es parcial. ¿Verdad? Mucho ojo con eso, porque como les digo, hay muchos abogados en el ejercicio y ¿saben qué es lo peor? Yo vi una vez un juez resolviéndolo con lugar. Yo, que el juez estaba peor, pero bueno. Toda solicitud de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. El desistimiento puede hacerse en cualquiera que sea el estado del proceso. Entonces, miren, en cualquier estado del proceso se puede desistir. $582. Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que ha formulado en un proceso que es parte. O sea, que yo demandé a Rocío, yo puedo desistir de esa demanda. Ahora, yo la demandé y ella se opuso a la demanda, contestó la demanda en forma negativa. Entonces, ella también puede desistir de esa oposición. ¿Estamos bien? Cualquiera de las dos. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia del derecho respectivo. ¿Qué quiere decir? Si yo demando a Rocío, pero yo desisto, yo ya no lo puedo volver a demandar por ese mismo asunto. Porque se entiende que al desistir, miren, yo ya lo consentí, ¿verdad? Yo ya lo acepté. ¿Estamos bien? Yo ya renuncié a ese derecho que quería ejercitar. Para desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Miren, yo desisto del proceso y no le vamos a preguntar a mi demandado si él quiere que yo desista o no, ¿verdad? O sea, no se le va a tomar en cuenta, simple y sencillamente. 583, desistimiento parcial. El desistimiento de un recurso, excepción o incidente
deja firme la resolución recurrida y sin efecto la excepción o incidente. Para el desistimiento parcial no es necesaria la conformidad de la parte contraria. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, interpuse un recurso de nulidad en contra de un procedimiento y ahora yo desisto de ese recurso de nulidad, ¿cuál es la consecuencia? Que queda firme el procedimiento que yo había impugnado. Básicamente eso es lo que establece el artículo. ¿Quiénes no pueden desistir del proceso? No pueden desistir del proceso ni de un recurso o excepción que afecte el fondo del asunto los que defiendan intereses de menores incapaces o ausentes. Tampoco podrán hacer los que defiendan intereses del Estado o de las municipalidades. Entonces, miren, si ustedes defienden intereses de un menor, de un incapaz o de un ausente, no pueden desistir del proceso. Y los representantes del Estado tampoco pueden desistir de los procesos en que tenga interés el Estado. Aquí por eso es famoso Alfonso Portillo. Fíjense que Alfonso Portillo, el presidente que estuvo antes de él fue Álvaro Arzú. Álvaro Arzú fue el que privatizó Guatel y privatizó la empresa eléctrica, FEGUA y no me acuerdo qué otra cosa. Entonces, antes la empresa eléctrica y la telefonía eran del Estado, ese servicio lo prestaba el Estado y Álvaro Arzú lo privatizó. Entonces, este Portillo, su caballito de batalla de la campaña era que él iba a impugnar ese proceso y que él iba a regresar Telgua al pueblo de Guatemala. Y de hecho, él cuando entró al gobierno, impugnó el proceso que se había hecho de privatización e inició un juicio en contra de los que habían comprado ese proceso. Pero al final, algo pasó. No sé yo qué habrá pasado, jóvenes, pero Portillo dijo que no, pues miren, la verdad es que pues vamos a desistir del proceso porque pues no encontramos nada anómalo, que no sé qué, que no sé cuánto, y desistieron del proceso. Pero la cuestión es que según este artículo ellos no pueden desistir de ese proceso. ¿Por qué? Ellos estaban defendiendo intereses del Estado de Guatemala. Y sin embargo desistieron. El tribunal les aceptó el desistimiento. Entonces miren, supuestamente los que defienden intereses del Estado o municipalidades no pueden desistir de dichos procesos. Para que el desistimiento sea válido, se necesita que conste en autos la voluntad de la persona que lo hace o que su firma sea legalizada por un notario o reconocida ante juez en el momento de presentar la solicitud. Si no pudiera firmar, lo hará otra persona a su cuarto. Si no cumpliera con lo dispuesto con este artículo, la solicitud se desechará de plano. ¿Qué quiere decir eso? Tres formas de hacer el desistimiento. Uno, podemos manifestarlo directamente ante el juez. Si la audiencia fuera oral, por ejemplo, entonces ahí las partes podrían manifestarle palabras, señor juez, deseo desistir totalmente del proceso. Entonces, miren, ahí no hay necesidad de corroborar nada, porque el juez lo está viendo cuando la persona le está manifestando su voluntad. Que miren, es lo primero que establece acá. Para que el desistimiento sea válido, se necesita que conste en autos la voluntad de la persona que lo hace. O sea, que se hizo ante el juez. Con su firma legalizada por un notario, podemos presentar el memorial con la legalización notarial, ¿verdad? Que eso es como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Hacemos el desistimiento y le legalizamos la firma. O bien. O la otra puede ser que la firma sea reconocida ante juez. ¿Qué quiere decir? Firmamos el memorial, no lleva firma legalizada y el juez nos va a citar al tribunal. Y el juez nos va a decir, mire, esta firma es suya, usted la reconoce, usted presentó este desistimiento. Le decimos al juez, sí, señor juez, nosotros lo presentamos. Bien, entonces se tiene por ratificado el desistimiento. Entonces son las formas en que se puede hacer el desistimiento. 586. Presentado en forma válida, el desistimiento, el juez dictará resolución aprobando. Miren, si el desistimiento cumple con los requisitos, entonces el juez lo va a aprobar. Pues no va a poner ningún problema. 587. Aquí tienen que tener mucho cuidado con estos jóvenes. El hecho de que hayamos desistido no implica que no nos puedan demandar por daños y pérdidas.
Miren, el desistimiento del proceso no impide las demandas que pueda promover la parte contraria por los daños y perjuicios causados por el proceso desistido. Por eso es que hay algunos que dicen de que es mejor, en vez de hacer desistimiento, cuando nos ponemos de acuerdo con la otra, porque regularmente es lo que sucede, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo demandé a Rocío, pero nosotros extrajudicialmente nos pusimos de acuerdo y ahora yo presento el desistimiento. En este caso, ella me podría demandar por los daños y perjuicios. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar de nuestro cliente los daños y perjuicios? Entonces, miren, si ella y yo nos arreglamos, podemos constar el arreglo en una escritura pública de transacción. Entonces, ahí ya presentamos al juzgado una excepción de transacción. Entonces, ya no termina por desistimiento, sino que termina por una excepción de transacción. ¿Bien? ¿Estamos bien? La otra forma excepcional de terminar el proceso es la caducidad de la instancia. ¿Qué es la caducidad de la instancia, jóvenes? Básicamente es cuando nosotros dejamos de actuar dentro de un proceso por más de 6 meses, si fuera la primera instancia, o más de 3 meses, si fuera la segunda instancia. Entonces, miren, la parte actora deja de accionar el proceso durante ese tiempo. Entonces, la parte contraria puede pedir la caducidad de la instancia. O sea, mire, señor juez, la otra parte ya no actuó dentro del proceso, ya no le dio seguimiento, entonces le solicito que le ponga fin. Miren, esa es la caducidad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si a ustedes los demandan y la parte actora hace más de 6 meses que no actúa, que no presenta ningún memorial, que no hace ninguna solicitud y no hay nada pendiente de realizarse, entonces se puede pedir la caducidad de la instancia. 6 meses si fuera la primera instancia y 3 meses si fuera la segunda. Miren, 588. Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuar. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. O sea, son meses corridos. Excepciones al principio de caducidad. ¿Cuándo no procede la caducidad del instancia? Cuando el proceso se encuentra en estado de resolver sin que sea necesaria gestión de parte. Ya realizamos todo lo que había que realizar y ya lo único que falta es que el juzgado resuelva, pero el juzgado no resuelve. Entonces, miren, en ese caso, si ya solo falta que el juzgado resuelva, ya está en estado de resolver. Entonces, no podemos pedir la caducidad de instancia. En el arbitraje tampoco se puede pedir la caducidad de instancia. En los procesos de ejecución singular que se paralicen por ausencia o insuficiencia de bienes embargados por el deudor, porque el ejecutante esté recibiendo los pagos parciales por convenio judicial o extrajudiciales. Explico eso. Yo, digamos, Silvia tiene una deuda conmigo de 100,000 quetzales. No está garantizada, es una deuda así. Entonces no me paga. Y vengo yo y presento una ejecución, un juicio ejecutivo. Dictan sentencia, ordenan embargarle bienes, pero resulta que no tiene bienes que le embarguen. Entonces, miren qué pasa con esa sentencia. Esa no vence. En el momento en que Silvia tenga un bien, ¡pum!, automáticamente se lo vamos a embargar. ¿Verdad? Entonces, esa nunca pasa, ese proceso, como no se han podido embargar bienes, hay imposibilidad de embargar bienes porque no hay, entonces ese no podemos caducarle la instancia. En los procesos de ejecución singular que se basan en una garantía real, básicamente esta es la vía de apremio, ¿verdad? Hipoteca o préstamo. En los procesos para ejecutar una sentencia firme, en los procesos de ejecución colectiva y en los procesos especiales a que se refiere el libro cuarto de este código, o sea, los procesos de jurisdicción voluntaria. En todos estos procesos, miren, no aplica la jurisdicción, la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia impide la continuación de la reconvención, si la hubiere. El actor puede pedir la caducidad de la primera instancia únicamente en relación a la reconvención.
¿Cómo se va a tramitar? Se va a tramitar en forma de incidente. Miren, la petición de caducidad se tramitará en forma de incidente y dentro de la dilatación probatoria podrá rendirse la que corresponda al legítimo impedimento de la parte que no promovió. La caducidad de primera instancia puede pedirse también en la segunda cuando los autos se encuentren ahí por apelación que no fuere de la sentencia y hayan transcurrido 6 meses sin gestionar en él. Pero en este caso el Tribunal Superior remitirá los autos al de primera instancia para que conozca de la caducidad planteada. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Cuáles son los efectos de la caducidad? ¿Cuáles son los efectos de la caducidad de instancia? ¿Qué pasa si declaran con lugar la caducidad de instancia? Bueno, la caducidad operada en primera instancia restituye las cosas al estado en que estaban antes de la demanda. ¿Ah? O sea, miren, como que nunca hubiera habido demanda. Las cosas se quedan como antes de la demanda. Ahora, si opera en segunda instancia, la caducidad de la instancia, entonces el efecto va a ser que va a quedar firme la resolución de primera instancia que estábamos impugnando. Miren, la caducidad operada en segunda instancia deja firme la resolución apelada. La caducidad de la primera instancia hace ineficaces los actos procesales realizados e impide plantear el proceso, a no ser que se trate de derechos no prescritos, en cuyo caso puede iniciarse nuevo proceso. Las prescripciones interrumpidas mediante el emplazamiento del demandado siguen corriendo tal y como la interrupción no se hubiera producido una vez declarada la caducidad. Básicamente, jóvenes, eso es la caducidad de la instancia y con eso estaríamos terminando los modos excepcionales de terminar el proceso. ¿Qué nos va quedando ya en procesal civil y mercantil, jóvenes? Pues básicamente nos quedan las impugnaciones a las resoluciones judiciales. Pero esto ya es bien poquito, ¿verdad? Entonces ya nos queda un poco de contenido, ya prácticamente con esto, al terminar los recursos, prácticamente estaríamos terminando procesal civil y mercantil. Ya mercantil lo llevamos bien avanzado, pero en mercantil tenemos que ver algunas leyes especiales y civil, ¿verdad? Que ahí vamos con el contenido de civil también para avanzar. Pero miren, ya casi terminamos procesal civil y mercantil, lo cual es normal porque es una de las fases más cortas que hay. De hecho, tradicionalmente, nosotros hasta más o menos por acá empezamos a trabajar procesal civil, porque trabajábamos notariado. Pero por la forma de examinar de Mariano Gálvez, por eso es que decidimos dejar notariado para el final. Entonces, jóvenes, con eso vamos a terminar la clase el día de hoy. Acá. Y en la siguiente clase de procesal civil vamos a iniciar las impugnaciones a las resoluciones judiciales, o sea, los recursos. ¿Alguna duda, jóvenes? Y disculpe, Sí, Silvia. en el 588, cuando dice principio de la caducidad, no sé si hay algún principio como tal o es... No, ese es el principio. Ah, Ese es el principio. ¿Dónde está? Ese es el principio, 588. ¿Verdad? Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla, la segunda caduca por el transcurso de 3 meses. ¿Verdad? Ese es el principio de caducidad. gracias. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, ninguna ley por el momento. Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a dejar el día de hoy por acá, jóvenes, porque ya tengo mi compromiso. Y nos vemos el día lunes. Y Silvia y Rocío las veo mañana. Se me cuidan mucho, jóvenes, y que tengan una feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde Feliz a tarde, todos. igual.